no estás viendo aquí, ¿eh? Te lo digo muy en serio. Y rescatando lo que dijiste anteriormente, que yo me contradije. Quiero entender bien eso de que dices que yo me contradije. Y estás intentando decir que yo me contradigo por algo que no tiene ningún tipo de comparación. Estoy intentando comparar, que yo te diga. Estás diciendo que tu argumento tiene validez porque hay una pequeña probabilidad, pero al mismo tiempo estás diciendo que los argumentos de las otras mujeres que dicen que les da miedo un hombre porque hay una probabilidad de que las ataque es una estupidez. Señores, me dijeron el fin de semana que Dallas estaba en un en vivo y estaba discutiendo con una chica mexicana, a quien le mando un saludo, sobre un tema que se volvió demasiado polémico y de repente me cuesta un poco entender por qué. La típica pregunta de ¿qué prefieres, un hombre o un oso para encontrarte en un bosque si estás sola, no? Y se armó un zafarrancho en el debate de Dallas. Dallas es un personaje con el que tan familiarizado no estoy, he visto algunas de sus polémicas, he visto algunos de sus debates o de discusiones de alguna manera, porque me doy cuenta de que es muy pasivo-agresivo a la hora de atacar y de repente brinca a ser demasiado agresivo. Primero está así como que, sí, mira, vamos a platicar, y ya cuando te metes a su terreno, cuando te metes a su espacio, pues te ataca con todo, solamente se burla, trata de ridiculizarte para de alguna manera hacer que pierdas, pues que la audiencia pierda la buena imagen o la mala imagen que podía tener de ti y la aumente de esa manera ridiculizándote para que tus argumentos pierdan valor en su audiencia, porque obviamente las entrevistas las llevan a cabo en su canal, con el argumento de que pues ahí sí las van a ver y que en los otros canales pues no los conoce nadie y demás. Y pues sí, definitivamente, si bien es cierto que he hablado de temas en los que de repente muchos podemos coincidir sobre algunas problemáticas, la realidad es que nuevamente también es otra persona que cree que siempre tiene la razón, que se cree un chingón para debatir, cuando realmente lo único que haces pues es discutir, ponerte a gritar, reírte, mofarte, hacer menos a la persona que estás entrevistando, que tú invitaste. Y pues digo, pues entonces si te van a invitar para hacer eso, pues ¿a qué vas, no? O sea, definitivamente. La realidad en esta ocasión vamos a hablar y ver un poco del video, un poco de los argumentos de ambas personas y pues vamos a platicar sobre esa circunstancia. Se me hace bien curioso que se estén poniendo a discutir por un escenario tan hipotético, que lo único que evidencia es un hecho que es preocupante, sí, el hecho de que las mujeres tienen la idea de que todos los hombres somos malos y de que los hombres somos agresores por naturaleza. Algo muy feo, o sea, realmente, pero no nos cuestionamos el por qué están pensando de esa manera, qué las ha llevado a pensar así. Entonces, pues, señores, soy Cliptorino y vamos a ver este video y hacer algunos comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y apoyen el canal, ya lo saben, y gracias a todos. Ok, un poquito de contexto para la gente que no sepa absolutamente nada y no tenga la más remota idea de por qué estamos haciendo un debate ahora mismo aquí. Yo hice un vídeo acerca de las chicas que ante la pregunta de ¿prefieres encontrarte con un oso o con un hombre estás perdida en el bosque? Pues básicamente critiqué a un montón de personas que estaban respondiendo que al oso. Y una de estas personas, bueno, ya no respondió, pero sí que hizo un vídeo en el TikTok, que lo podéis ver en mi vídeo original. Y entonces la critiqué a las cosas que dijo ella, las cosas que dijeron sus amigas, supongo que eran, de las frases que decía y bueno. Bueno, Dallas no suele ser tan crítico, suele ser un poco más de burlarse, pero eso ya lo sabemos, ya conocemos un poco el contenido de Dallas. Es cierto que me sorprende cómo es que algo tan simple se volvió tan polémico, y es que les hacen la pregunta, ¿qué prefieres, un hombre o un oso? Y pues si ellas tienen una preferencia, pues debería de quedarse ahí, ¿no? Bueno, pues porque tú les estás preguntando, pero como no contestan lo que tú quieres que contesten, pues la gente se molesta y se volvió muy viral. Es cierto, y lo dije y lo abordé ya en un video que hice al respecto, que no sé si ya estará publicado a la fecha de este video, pero sí es preocupante. De todo esto, lo preocupante es no es ni siquiera si la mujer analiza realmente el riesgo que conlleva aceptar un oso, porque el argumento de esas personas es que no tienes lógica, ¿cómo puedes decir que al oso, no sabes que el oso te va a matar, te va a dañar, te va a herir? Sí, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero al final de cuentas lo realmente preocupante es por qué piensan que todos los hombres son agresores, por qué tienen esa idea de que el hombre en automático las va a agredir. ¿Qué hemos hecho como hombres para que piensen de esa manera? ¿Qué podemos hacer para que se deje de pensar así? Ahora, también muchas veces estas personas a las que han entrevistado y han dado unos argumentos también un tanto preocupantes, pues no tendrán un hermano, no tendrán un papá, no tendrán un primo, un sobrino o alguien que sea un buen hombre y que realmente digas, bueno, tienes razón, si se toparan con él, probablemente él haré por ayudarlas, ¿no? Pero cuando les preguntan, o sea, el hombre... No dicen un hombre criminal, simplemente dicen un hombre, y todas han intuido que ese hombre va a tratar de dañarlas. Y aquí lo que sí es de analizar es por qué están teniendo todas ese pensamiento. O sea, han desarrollado
un odio y una aversión y de un miedo hacia los hombres, generalizando que todos van a ser violentos. Y eso también pues hay que tratar de cambiar un poco esa ideología, todos. Hay muchas de tus seguidoras que se dedicaban a decir que si yo te iba a insultar, cosas del estilo, me gustaría evitar en la medida de lo posible ese tipo de cosas aquí, y que no te salgas de la llamada porque aunque evidentemente nos vamos a ofender mutuamente, la idea es poder debatir y no hacer el cobarde y salirnos de la llamada si de repente si nos gusta lo que estás sabiendo, ¿vale? Antes de... Sí, bueno, perdóname. No, dime. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, en realidad, más allá de ofendernos, humillarnos, creo que el punto más objetivo de este debate es que podamos llegar, tal vez, si es que es posible, a un punto en común, o al menos podamos hablar sin meternos personalmente el uno contra el otro sobre las opiniones que tenemos acerca de este tema. Y creo que tiene toda la razón. Al final del día creo que se trata más de entender por qué piensas así, qué te ha llevado a pensar así, por qué crees que la mayoría de mujeres piensan así y tienen en mente que el hombre las va a agredir porque sí, simplemente por naturaleza. Creo que estaba bien. No se trata de ridiculizarte y hacerte ver que yo soy el que tiene la razón. Como siempre lo he dicho, ¿no? Al final del día, Dallas nuevamente con una actitud en esta ocasión, como muchos red pillers, en las que voy a burlarme de una mujer, voy a denostarla, voy a ridiculizarla para que vean cómo las mujeres piensan de manera errónea. Yo tengo la razón y ya. Desde ya nos está dejando ver de qué va a ir el debate cuando dice, el objetivo es tratar de no insultarnos, pero luego dice, te voy a pedir que aunque nos insultemos no te salgas y no seas cobarde. Ya desde ahí te está diciendo que va a ser una actitud muy confrontativa y llegar así a una entrevista, un debate o algo así, no sé si a veces tiene mucho sentido porque pues entonces no se van a respetar las ideas, simplemente te van a tratar de hacer una mofo de reír. Y la pregunta es, la primera que te hago es, si tú estuvieses perdida en un bosque, ¿preferirías encontrarte con un hombre o con un oso? Sin dar más argumentos, solo dime hombre o oso. Está mal fundamentada esa pregunta, a mi parecer. Es que esa es la gracia de la pregunta. Me gustaría explicarte por qué creo eso. Dime. Creo que independientemente de mi opinión personal al respecto de esta pregunta, vamos a debatir sobre todo una cuestión en la cual no creo que mi opinión personal sea tan relevante. Si te pudiera dar mi opinión personal, me gustaría decirte que argumentando con base a los datos que podemos mostrar, por ejemplo, sé que tus gráficas las sacaste del Banco Mundial de Datos, que están desactualizadas porque no tienen datos más allá del 2016, te podría decir que por estadística, y no porque lo diga yo, es mucho más probable encontrarse efectivamente un hombre que te va a hacer daño que un oso. En mis historias de Instagram voy a publicar un enlace que es un artículo de National Geographic en el cual dicen que es más probable morir por un ataque de una abeja que por un oso. Y entiendo el por qué te puede parecer rara esta cuestión, el por qué te puede parecer chistosa incluso, y creo que tenemos que ahondar más al Ahora debatiremos todo. Sí, es correcto, o sea, definitivamente no, la estadística del National Geographic, yo la vi, la cité también, dice que pues es muy poco probable morir por un ataque de oso, pero esto es porque los encuentros con osos son pocos, son limitados. Si te encontraras realmente con la misma frecuencia que te encuentras a un hombre que a un oso, pues a lo mejor la estadística sería sumamente superior, ¿no? Porque realmente la tendencia del oso sí es atacar. Hay muchos videos que te dicen qué hacer en caso del ataque de oso para tratar de tener una mínima posibilidad de sobrevivir. Pero la realidad es que si te toparas todos los días ante un oso hambriento, si te encontrás todos los días con la misma frecuencia a un oso hambriento y salvaje, netamente en su estilo más salvaje y más puro que a un hombre, pues sí, obviamente sí la estadística sería mucho más alta, sea es hombre o mujer, porque el hombre, bueno, más bien el oso no va a hacer una distinción entre, es mujer la ataco o es hombre la ataco, no, o sea, al final de cuentas el número de seres humanos que moriría a causa de encuentros con osos salvajes sí sería superior. El problema es que es muy, muy pequeña porque pues los datos son, o los encuentros que se dan, pues sí son muy pequeños, entonces basarte simplemente en eso para darle el argumento de que el hombre es más violento que el oso, pues sí creo que está un poco errado. Yo entiendo el por qué, les repito, entiendo el por qué las mujeres piensan esto, ¿no? Y me preocupa y me da tristeza saber que las mujeres tienen esta tan mala ideología sobre los hombres, cuando no todos los hombres son malos, vuelvo a repetir, ellas deben de tener hermanos, primos, familiares directos que sean hombres y que no sean como ellas piensan que somos todos, pero sí siento que haber utilizado ese argumento, pues sí, carece un poco de un tanto de sentido. Al final de cuentas, si tú quieres encontrar estudios que respalden lo que tú dices, siempre los vas a encontrar. Cada lado va a manipular los estudios que tenga a su favor y los va a presentar. Entonces eso es de lo más normal siempre en un debate. Que te profundices ahora mismo, lo tengo, o sea, voy a ir punto por punto por las cosas que viste en tu vídeo. Creo que lo que está haciendo ahora mismo es una manipulación de datos de forma loquísima. Pero entonces la pregunta es si prefieres encontrarte con un hombre o con un oso. Tu respuesta es con un oso. No te di ninguna respuesta todavía.
Bueno, es lo que asumo de lo que estás diciendo. ¿Cuál sería tu respuesta? Y a mí sí que me parece relevante tu opinión personal, por eso te la estoy preguntando. Probablemente te diría que con un oso. Vale, ok. Ese tipo de cosas, ese tipo de ademanes de como diciendo, qué respuesta tan pendeja, ¿no? O sea, definitivamente lo hace, obviamente con un objetivo que es ¿cuál? Ir restándole seriedad a su invitado, es ir denostándola, ir ridiculizándola, porque al final de cuentas él está en su terreno y la audiencia que está ahí principalmente es la suya, ¿no? Entonces ya están acostumbrados y apegados a sus ideologías y a su humor, y al hacer ese tipo de ademanes y estás menospreciando realmente a tu invitado. Entonces, ¿para qué lo invitas? Si simplemente te vas a portar bien mierdilla, pues ¿para qué no? Simplemente, o sea, obviamente los dos desde el inicio están como que yo te digo, tú me dices, y pues se malentiende toda la situación, pero pues sí, o sea, de entrada el burlarse e ironizar ese tipo de comentarios, lo que nos deja ver es eso, que está buscando ridiculizarla y restarle valor a su argumento. ¿Qué tipo de feminista eres? O sea, ¿dentro de qué rama te consideras que estás? Me consideraría una feminista bastante liberal. Hubo mucho tiempo en mi vida donde incluso yo decía que no era feminista porque estaba en desacuerdo con muchas posturas del feminismo radical, como el lesbianismo político, como la segregación, etc. Pero de cualquier forma creo que el feminismo es un gran movimiento que ha tenido muchas batallas en las cuales nos ha dado muchas cosas. Vale, igual no la sé por pregunta qué es sería que- relevante qué tipo de feminista soy, pero bueno. No, sí, es relevante, porque no es lo mismo estar discutiendo con, no sé, una feminista que se considera la radfem más radfem que hay, diciendo que los hombres no deberían existir en el mundo, que un mundo de mujeres sería mejor, o otro tipo de feminismo que no es tan radical. Entonces sí que es relevante. ¿Qué es para ti feminismo Bueno, liberal? Creo que lo relevante sería la forma en la que te conteste la persona, no tanto dónde están sus posturas. Pero vamos a ver, para poder conocer a alguien, ¿no? Y entender con quién estás debatiendo, lo suyo es entender en qué espectro se sitúa. Por ejemplo, si tú vas a debatir con alguien que de cosas de política, lo primero es preguntarle dentro de qué espectro de la política estás, ¿no? De alguna manera sí tiene razón, tiene un punto, porque si vas a hablar con alguien, por ejemplo, de política, en este caso su ejemplo que pone, si vas a hablar o a entrevistarle, te debería de valer la postura, simplemente preguntar, ir investigando sobre la postura y de tal. Si vas a debatir, obviamente tienes que estar en el otro espectro, precisamente, pero sí, claro que debes de saber la postura que tiene cada una de las personas, y sobre todo por la cuestión de decir de qué vamos a hablar, en qué tono, hacia dónde vamos, o sea, pero se dieron un agarre muy duro desacreditándose uno al otro antes de debatir realmente las ideas principales de lo del oso, o sea. Un hombre. ¿Cuánto La tiempo lleva en cuestión internet? sobre el oso y el hombre, aunque no haya sido viral como lo es en este momento, lleva varios tiempo circulando en internet desde ¿Cuándo? foros de Reddit. ¿Cuándo? Y de todas formas, la Dime raíz cuándo. de la pregunta no es relevante con respecto a lo que estamos tratando de A ti debatir. a lo mejor no te parece relevante, pero a mí sí me parece relevante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te parece relevante? ¿Por qué? Porque yo estoy criticando una pregunta estúpida, que es una ridiculez de pregunta que la gente le ha dado, en fin, las tonterías que le han dado, ya lo critiqué en mi vídeo, y tú lo que haces es agarrar un tema que es mucho más serio, que es rusos diciendo cómo van a abusar de un oso, como si yo estuviese hablando de ese tema en concreto cuando estoy hablando del otro tema. Y esto lo haces constantemente a lo largo de todo el vídeo. No, yo jamás mencioné que tú estás hablando de la noticia del oso. Yo estoy Pues, hablando que estás hablando al respecto de nuestros videos. Sea como sea tu Yo sí contexto. He de decir que a mí también la pregunta me parece bastante estúpida de alguna manera, porque pues es una cuestión hipotética que probablemente nunca va a pasar, o va a pasar muy pocas veces, como lo demuestra National Geographic, que realmente los encuentros de esta naturaleza son mínimos. Pero aquí lo interesante es que evidenció algo. Normalmente uno pensaría que la respuesta más lógica era, pues obviamente 1000 veces con un hombre, porque el hombre me va a proteger, el hombre me va a ayudar a llegar a mi casa, me va a ayudar a llegar a mi destino. Y lo que esta pregunta vino a destapar, lo que esta pregunta vino a evidenciar, es cómo las mujeres piensan todo lo contrario de los hombres. Es como, al menos las mujeres a las que les preguntaron, ¿sí? Porque entiendo que no todas piensan así. Hay muchas mujeres que tienen un buen hombre en su vida, pero sin embargo, pues tampoco generalizan que porque tengan ese buen hombre todos van a ser igual. El tema es muy controversial, pero es eso, o sea, que evidenció el cómo las mujeres prefieren 1000 veces enfrentarse a un oso que probablemente les va a quitar la vida por encima de un hombre, por no saber las intenciones de ese hombre, porque últimamente por los medios y por lo que quieran, se ha masificado la idea de que el hombre es malo con las mujeres, de que el hombre ataca a las mujeres y demás. Y obviamente las mujeres dicen, y por las mismas experiencias, por los mismos contextos de los países como Latinoamérica, por las cifras, por las estadísticas, por las noticias de que cada vez vemos más situaciones de violencia contra la mujer, violencia de género y demás,
pues obviamente la mujer ahorita tiene ese rechazo, ese rechazo, esa idea de decir el hombre me va a proteger realmente, ¿no? Porque muchas veces el hombre que se supone que te va a proteger termina siendo la persona que te victimiza, tu victimario. Entonces, pues obviamente, ¿no? Sí, es cierto, obviamente cualquier persona podría pensar, no, pues obviamente prefiero estar con otro ser humano porque nos vamos a ayudar, pero esto evidenció que ya no pensamos así, que definitivamente las mujeres creen que es mejor morir a manos de un oso que aventarte el volado de si el hombre va a ser bueno o malo, porque sí es cierto que la maldad humana de repente va por encima, ¿no? Un hombre te puede torturar durante días, un hombre te puede llevar a una cabaña y encerrarte. Quizá eso es lo que piensan ellas, ¿no? O sea, se imaginan muchos escenarios hipotéticos en los que van a sufrir mucho más. Hemos visto noticias de repente, creo que una vez vi una noticia de un hombre que tuvo encerrada a su hija durante no sé cuánto tiempo, o a una persona durante no sé cuánto tiempo, abusando de ella en repetidas ocasiones y demás. Y pues obviamente ese tipo de cosas, cuando tú analizas con ese tipo de pensamientos, pues sí, obviamente cualquiera diría, no, pues mejor me doy un tiro con el oso y si me mata, pues que me mate ahí en el momento, ¿no? ¿Para qué quiero exponerme que una persona me vaya a estar dañando día con día? Pero nuevamente, pues hay que entender que no todos los hombres son malos, o sea, y que no todos los hombres vamos a reaccionar de esa manera. Yo, por ejemplo, sí digo, bueno, es que si yo a lo mejor me topara una persona, yo la ayudaría, la cuidaría, o buscaré la manera de que salgamos los dos avantes. Pero eso es lo que vino a evidenciar esto, que si la pregunta es estúpida, yo sí creo que sí, pero lo que vino a evidenciar no es estúpido y no es para nada algo que debamos minimizar o restarle importancia. Es más, déjame aquí en los comentarios, ¿qué opinas tú de la pregunta como tal en sí? ¿Crees que es una pregunta estúpida y que está haciendo una polémica realmente de algo que generalmente no va a suceder? ¿O crees que realmente, pues sí, es una pregunta que debía de estar en los reflectores? ¿Crees que lo que evidenció está bien, está mal? ¿Cuál es tu postura? Déjamelo aquí. Palabras tuyas. Sé que eres español y tu contexto es muy diferente al mío. Y aquí me quedé un poquito... Es verdad, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde lo mires, porque en lo que tú estás diciendo es una total y completa ridiculez. En el sentido de, ¿desde cuándo tu nacionalidad, porque yo ni siquiera vivo en España desde hace una década, pero desde cuándo tu nacionalidad hace que tu contexto personal o tu capacidad para juzgar las cosas represente una diferencia para algo que estás criticando? No se trata de tu nacionalidad, se trata de tu contexto, porque sí, y lo mencioné en el video explícitamente, la cuestión de violencia de género en Latinoamérica es muy diferente a la cuestión en Europa. Yo no sé si tú vives en Europa actualmente, creo que no es relevante con respecto al punto. Lo que te estaba diciendo es que te quiero explicar la situación de la violencia de mi país y el por qué en los comentarios. ¿Y crees que no la conozco? Creo que no la conoces por varios de los argumentos que diste, por supuesto. Podemos hablar sobre cómo hablaste de las condenas sin tener mucho contexto sobre la impunidad. Podemos hablar sobre la revictimización, sobre el minuto en el que pones un meme en el cual sale... Mi pregunta vuelve a ser, ¿desde cuándo tu nacionalidad o de dónde provengas te impide opinar o hablar o conocer los contextos de otros lugares diferentes? Eso, punto uno. Y punto dos, ¿qué tiene que ver exactamente mi nacionalidad o los contextos sociales con la pregunta de ¿prefieres a un hombre o a un oso? Que es una pregunta de supervivencia, no tiene nada que ver con la violencia de género. Bueno, yo sí creo que no conoces el contexto, creo que la chava no está tan equivocada con lo que dice y creo que definitivamente donde estés parado sí influye mucho en cómo vas a ver las cosas. Es más, inclusive la misma gente aquí en México de diferentes estratos sociales va a tener ideas diferentes sobre la seguridad. Eso es un hecho que no podemos negar, entonces sí, definitivamente creo que donde estés parado sí tiene mucho que ver en cómo vas a analizar las cosas. Y no es que no puedas tener una idea o un vistazo general sobre el tema, claro que sí, pero no puedes decirte un experto, porque vuelvo a repetir, la misma gente, si hablamos de un tema de inseguridad, si tú le preguntas a gente de la clase alta te van a decir que sí, la seguridad sí es complicado, pero si les preguntas, ¿alguna vez tú has sido víctima? No, pues no. Entonces no van a llegar a entender cuál es la gravedad del tema, ¿no? No es lo mismo a una persona que todos los días se la rifa en el transporte público y todos los días se sube con el miedo a hoy pueden subirse a saltar la combi, ¿no? A personas que salen con su escolta, con seguridad privada, claro que no va a ser lo mismo. Entonces, inclusive la misma gente en México tiene contextos diferentes. Es cierto también lo que él comentó, no somos una mente colmena y cada quien tiene una ideología diferente, pero estar acá te da un vistazo un poco distinto. Al menos esa es mi idea. ¿Ustedes qué piensan al respecto, no? La verdad es que esta charla duró 4 horas y está bastante larga. Los dos se dieron argumentos buenos, debo decir. De repente Dallas sí dijo algunos argumentos buenos, pero él lo que hace es que ridiculiza mucho, se burla, hace ademanes, es muy payasito para ese sentido y a mí al menos no me gusta. Luego la chava también cayó de repente en su juego, en atacar, en contradecir, y al final se notaba que era un duelo de ver quién la podía más, ¿no? Y pues al final de cuentas yo creo que el tema era ¿por qué las mujeres están diciendo que el oso? ¿Por qué están viendo al hombre como enemigo, no? O sea, ¿por qué tienes que suponer que el hombre te va a hacer daño? O sea, a mí eso es lo que me preocupa, porque vuelvo a repetirlo, las mujeres a las que les preguntaron y dijeron
el oso, o sea, si se toparan con su hermano pensarían igual, o si una chava se topara con su hermano creerían que de verdad les va a hacer daño. No todos los hombres son malos, y el problema es ese, que nuevamente estamos generalizando. Así como los hombres de repente Red Pill generalizan a las mujeres, a las madres solteras y demás, también de repente están generalizando que todos los hombres van a ser agresores por el simple hecho de ser hombres, y la neta sí son también mensajes de odio que de repente ciertos grupos radicales empiezan a mandar. Y pues yo creo que no, al menos si en un escenario hipotético se toparan conmigo, pueden estar seguras que yo pues a lo mejor diría, pues soy medio inútil para hacer una fogata o a cazar, pero la lucha le vamos a hacer y hay que ver de qué manera salimos adelante. Señores, yo soy Cliptorino, si quieren ver la entrevista completa, está entretenida pero está un tanto larga y de repente es mucha discutidera, pero la neta está bien, y pues vayan y chequenlo, y pues si se quieren suscribir a alguno de los canales de estos dos chicos, pues además siempre creo que es bueno tener puntos de vista diferentes que no piensen igual a nosotros, porque de ahí sacamos razonamiento propio. Los veo en otro video, cuídense mucho, gracias a todos, suscríbanse, activen la campanita, y la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿A quién elegirían? ¿A un hombre o un oso? ¿Y por qué? Déjenlo aquí en comentarios y los estaremos leyendo.